yo te amo. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Yo soy lo que Dios dice que soy en su palabra. Vamos a la lectura de Hechos 22. Hechos 22 a partir del versículo 6. La mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado la historia de Saulo de Tarso, ¿verdad? Saulo de Tarso en la antigüedad se decía Jesús de Nazaret porque era de Nazaret. No había Pérez Madrid, López, Rivas, no habían esos apellidos, sino Jesús de Nazaret porque era de Nazaret. Saulo de Tarso porque era de Tarso. Entonces, Saulo de Tarso es el que nosotros hoy en día llamamos Pablo. Todos sabemos que Jesucristo tenía 12 discípulos, ¿verdad? Pero Pablo no vivió con Jesucristo. Pablo no conoció directamente a Jesucristo. Pablo tuvo una experiencia sobrenatural y personal con Jesucristo, pero después de la muerte de Jesucristo. Hechos 22:6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Lo entendió fue Saulo de Tarso, fue el único que escuchó. Los que estaban con él no escucharon lo que Jesucristo le dijo. El 10 dice: y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Vamos a parar hasta allí y después seguimos. Saulo de Tarso, como decía la pastora Maribel la semana pasada, el domingo pasado, era un hombre que él perseguía a los cristianos. Él no creía en Jesucristo, él no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, y él perseguía a todos los que creían a Jesucristo. Y no solamente eso, él los perseguía y los mandaba a encarcelar, hombres y mujeres los mandaba a la cárcel. Y Pablo era un hombre muy inteligente porque él fue educado a los pies de Gamaliel, dice la palabra de Dios, y era un fariseo, era un hombre que estaba instruido, era un hombre instruido. Entonces, dice la palabra de Dios que él era tan perseguidor de los cristianos que él fue testigo de cuando apedrearon a Esteban y lo mataron. Esteban fue un mártir, ¿verdad?, del evangelio, porque él fue matado por predicar la palabra de Dios. A él lo mataron por eso, lo apedrearon. Y cuando hicieron eso, Pablo estaba presente, y dice la palabra de Dios, que lo vamos a leer más adelante, que él guardó la ropa de los que estaban asesinando en ese momento a Esteban. Entonces, imagínate cómo serían las ideas tan arraigadas que estaban en la vida de Pablo, de que él era capaz de matar, como vemos ahorita los musulmanes que matan creyendo que ellos tienen la verdad. Pablo era capaz de matar, de meter personas presas porque él creía que él tenía la verdad. Vamos a seguir leyendo en el versículo número 10. Y dije: ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de Dios, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. El 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Qué dijo? Así como decía mi hermana, el Señor nos ha escogido a todos los que estamos aquí. El Señor nos ha escogido con un propósito. El Dios de nuestros padres te ha escogido, le dijo Jesús a Pablo, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben
que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Vamos a leer Romanos 10:9. Romanos 10:9. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros creemos de verdad en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, nosotros vamos a recibir la salvación. Amén. Y dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos con nuestra boca, por eso es importante cuando nosotros estamos en algún lugar, que nosotros estemos conociendo personas o estemos en una célula, que llegue hermanos nuevos, que estemos con la familia. Es importante que nosotros seamos esa luz que resplandezca y podamos llevarle salvación a todos los que están alrededor de nosotros, a todos los que nos rodeen. Estuvimos leyendo sobre la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue un hombre escogido, ¿verdad? Era un hombre que era contrario a lo que Jesucristo quería. Era un hombre que perseguía a los cristianos. Era un hombre que tenía convicciones bien arraigadas, contrarias al Señor. Pero esta historia nos muestra que así como Pablo llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo y así como él fue convertido directamente por él, porque ni siquiera Pablo fue a una célula, Pablo no fue a una iglesia. Tuvo Pablo el privilegio de que el mismo Señor Jesús se revelara directamente a su corazón. Fue el mismo Señor Jesús que hizo una transformación total en su vida. Fue una transformación genuina, una transformación radical, porque Pablo no volvió atrás. Y tanto fue esa revelación del Señor en Pablo, que mira todo lo que hizo Pablo. Pablo no estuvo como los discípulos al lado del Señor Jesús, pero Pablo fue un hombre, un apóstol. Él empezó a levantar iglesias, y era un hombre que todo lo que iba haciendo, iba trabajando para que toda esa iglesia que era levantada, él hacía todo lo posible a través de sus visitas, a través de sus cartas, de que toda esta gente se animara, se motivara a seguir adelante con el Señor. Porque él en esa revelación que tuvo, él pudo darse cuenta, como dice él en su palabra, que vivir en Cristo, que su vida era vivir en Cristo y que morir en Cristo para él era ganancia. O sea que su vida estaba totalmente dedicada al Señor. Totalmente dedicada al Señor, porque Pablo no hizo más nada. Él dice la palabra de Dios, cuenta que su trabajo era fabricar carpas. Yo me imagino que él era como un arquitecto, porque las carpas en la antigüedad eran las casas, ¿verdad? ¿Cierto? Yo me imagino que él era como un arquitecto, un constructor, que él hacía casas y ese era su trabajo, pero la mayor parte de su tiempo él lo que hacía era trabajar en la obra del Señor. Amén. Entonces la conversión de Pablo fue una conversión genuina. Dice en Romanos 10:9 que estuvimos leyendo, dice: todos aquellos que oyeron, recibieron, confesaron y creyeron son considerados los hijos de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú te consideras hijo de Dios? Porque la palabra de Dios dice que el Señor creó todas las cosas. El Señor que creó las plantas, creó los animales, el Señor creó a todas las personas en el mundo. Pero no todos los que son creados son considerados hijos de Dios. ¿Usted sabía eso? Que no toda la creación es hijo de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que escuchan el llamado, aquellos que creen en su corazón, como dice la palabra, y aquellos que confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero hoy en día vemos que hay muchos hijos de Dios y los vemos tristes, atribulados, empobrecidos, escasos, preocupados, llorando. ¿Usted cree que los hijos de Dios deberíamos de estar así? No, ¿verdad que no? Nosotros tenemos el privilegio, la pastora y yo, de conocer a un pastor, que ese señor, bueno, él predica en un barrio donde hay mucha pobreza y hay mucho malandro y mucha cosa. Ese señor le metieron no sé cuántos tiros en un ojo, en la columna. Y yo pensaba cuando estaba haciendo esta prédica, yo decía, qué tremendo la vida de este hombre, que él, a pesar de cómo está, a pesar de que tiene, porque le metieron tiros en todas partes y no murió. Tiene los tiros en la masa encefálica en el cerebro.
y perdió un ojo. Y él está bien, él habla bien, él camina bien. Lo único es que tiene sus ojitos cerrados porque perdió el ojo. Tiene las balas metidas en la columna. Y usted lo ve a él trabajando, buscando, haciendo. Y yo decía, qué tremendo, Señor. Y a veces a la gente, no voy a decir yo, vamos a hablar de Pedro. A veces a Pedro le hace falta una harina pan y anda amargado, preocupado, obstinado, desesperado. Entonces, los hijos de Dios tenemos que saber quiénes somos nosotros en Cristo. Porque no es posible que nosotros, los hijos de Dios, estemos tristes, empobrecidos, miserables, desesperados, creyendo cosas que no son. Porque si nosotros creemos, como se llama el tema de esta prédica, yo soy lo que Dios dice en su palabra que yo soy. ¿Usted sabe lo que Dios dice que es usted? Pastor, ¿usted sabe lo que Dios dice que es usted? ¿Usted sabe, Esmeralda, lo que Dios dice que es usted por ser hija de Dios? ¿Usted sabe, Valeria, lo que Dios dice que usted es? Dios dice muchas cosas, tantas cosas hermosas que somos nosotros, que yo digo que bueno, cuando usted salga de aquí, usted va a creer que el carruaje de fuego que se llevó Elías se lo va a llevar a usted. Si usted lo cree, porque lo importante es que nosotros creamos, como dice la palabra, que usted crea en su corazón. Lo importante es que usted crea, que usted tenga fe, que realmente Dios está con usted. Y que pueden pasar situaciones, cualquiera que sea la situación, por más difícil que sea. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que tener la convicción y la certeza de que Dios va a transformar tu vida. Tú tienes que creer de que Dios tiene cosas mejores para ti. Tú tienes que creer que está la noche, pero que va a venir el amanecer. Tú tienes que creer que a lo mejor ahorita no tienes, pero Dios te va a proveer porque Él es tu proveedor. Tú tienes que creer que si te duele el brazo, te duele la mano, Dios te va a sanar porque Él es tu sanador. Tú tienes que creer que si tú estás solo, creer que no estás solo y que si tú le pides con fe, Dios te va a dar todo lo que tú le estás pidiendo. Pero tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes que leer lo que el Señor dice que tú eres. Tú tienes que saber lo que tú eres en el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo anda buscando como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Y si consigue a uno que no sabe quién es, cae como presa fácil, ¿verdad? En las manos del enemigo. Dios dice, como leía mi hermana, qué tremendo el Señor. Yo la escuchaba y yo decía, Dios mío, ¿será que ella sabe lo que yo voy a predicar? ¿Tú sabías? No sabías, gloria a Dios. Usted es un escogido de Dios. Dios lo escogió. Cuando su papá y su mamá tuvieron relaciones sexuales, dice la ciencia que hay muchos espermatozoides, millones que corren y corren a ver cuál es el que llega. Y usted fue el que llegó. Y no desde ese momento, porque la palabra de Dios dice, desde antes de la creación, ya el Señor nos había escogido como hijos suyos, desde antes de la creación. Entonces diga, yo soy escogido de Dios. En Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios te escogió para que tú seas un pueblo especial, no para que tú seas cualquiera. No para que tú estés por ahí llorando, destruido, afligido. No, Dios te escogió para que tú seas un pueblo especial. Para que donde tú estés, tú marques la diferencia. Para que tú no seas igual que los demás, sino que tú puedas ser una persona llena de todos esos frutos maravillosos que te da el Espíritu Santo por ser hijo de Dios. Nérida, cuando recibiste al Señor Jesús en la célula, que ustedes hicieron esa oración, que fue la que leímos ahorita, Romanos, decimos, Señor, yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, ¿qué pasa en nuestra vida? Inmediatamente nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted sabía que usted está sellado por el Espíritu Santo de Dios? Isamar está sellada. Valeria está sellada por el Espíritu Santo. Jenny está sellada por el Espíritu Santo. Sonia, tú estás sellada por el Espíritu Santo de Dios. Estamos sellados, por eso es que nosotros somos diferentes. Por eso somos el pueblo escogido de Dios. Somos un pueblo especial para el Señor. La palabra de Dios dice que nosotros somos escogidos y que somos preciosos para Él. El Señor nos ama con amor eterno. Yo escuchaba en estos días un testimonio de un señor que contaba que él murió científicamente y pudo ir, tuvo una experiencia y él fue al cielo. Y él cuenta que cuando llegó allá, lo único que él podía sentir era el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que si usted lo supiera,
usted ni siquiera dijera que usted necesita otro amor. Porque él dice que cuando él llegó allá, él sentía en su espíritu. Él no veía su cuerpo, pero él sentía en lo que él era en ese momento, en el espíritu. Él sentía el amor de Dios. El amor de Dios es muy grande. Y él decía, yo no soy digno era el amor tan grande que él decía, Señor, yo no soy digno de estar en este lugar. Y el Señor le decía, sí eres digno porque yo te escogí. Tú eres mi hijo. Y en ese momento él le hablaba de personas que estaban en pecado, que quería que ellos se salvaran también. Y el Señor, pero eran muy pecadores. Y el Señor le decía, a ellos también yo los amo. Decía, Señor, pero ¿cómo los ama si son tan pecadores? Y el Señor le decía, a ellos también los amo. Porque mientras más pecadores son, dice la palabra de Dios, Él vino, precisamente el Señor vino por todos aquellos que estaban muertos en el pecado para darnos salvación. Precisamente por eso el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso Dios entregó a su Hijo. ¿Ustedes, alguna de las madres que están aquí, entregaría a su hijo para salvar alguna ciudad? Yo creo que yo no entrego a mis hijos. Sin embargo, Dios lo hizo. Dios entregó su Hijo, su único Hijo, por el perdón de todos los pecados, de todos, porque no hay excepción de uno. Dice la palabra de Dios que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que no tiene perdón. Y dice la palabra de Dios que para el Señor todos los pecados son iguales. Todos. No hay uno que tenga más peso que el otro. El Señor habla que se van al lago de fuego los mentirosos, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los brujos. Para el Señor todos los pecados tienen el mismo peso. Por eso Él entregó a su único Hijo por el perdón de todos nuestros pecados, de todos nuestros pecados. El Señor me escogió para oírme. Cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, hay una conexión directa con Dios y el Señor te puede escuchar. Nosotros oramos y el Señor nos puede escuchar. La única manera que el Señor no nos escuche es que nosotros no estemos realmente arrepentidos de nuestros pecados. Porque la palabra de Dios dice, tu pecado te aleja de mí, no te puedo escuchar. El Señor quiere escuchar. El Señor quiere escuchar. Por eso dice la palabra de Dios que no se ha cortado su brazo. No se ha cortado el brazo del Señor para colocar su mano, su brazo sobre cada uno de nosotros que realmente estemos arrepentidos y querramos una conversión genuina con Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos hijos de Dios. Tú eres hija de Dios, Esmeralda. Tú eres hija de Dios, Valeria. Todos los que estamos aquí, que estamos sellados por el Espíritu Santo, que creemos y confesamos que Jesucristo es el Señor, somos hijos de Dios. ¿Y qué es un hijo? Un hijo tiene derechos, ¿verdad? Cuando el Señor nos dio el título de hijos de Dios, el Señor nos entregó derechos. Así como mi hija tiene derecho a tener su casa. Ella tiene derecho a estudiar en un buen colegio, a que sus padres le den educación. Mi hija tiene el derecho de tener su alimento. Yo le hice esta mañana su desayuno, ella no se lo comió, pero yo se lo hice. Yo tengo que hacer el mercado y tengo que hacer el alimento a mis hijos mientras están pequeños. Cuando sean grandes ellos pueden hacerse su alimento, pero ellos como hijos tienen derecho. Ellos tienen derecho al amor, tienen derecho a la seguridad, ellos tienen derecho a la salud, ellos tienen derechos por ser hijos. Nosotros por ser hijos de Dios también tenemos muchos derechos. Y eso es lo que yo quiero, que cuando ustedes salgan hoy de aquí, eso es lo que el Señor colocó en mi corazón, ustedes sepan cuáles son sus derechos como hijos de Dios. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero usted tiene el poder porque usted está sellado por el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces usted también tiene el poder y la autoridad, porque Dios, como hijos de Dios, nos ha concedido el poder y la autoridad. A ver, ¿qué es un hijo? Un hijo es aquel que tiene muchas oportunidades también cuando tiene el amor del papá y de mamá, ¿verdad? O el amor de mamá o el amor de papá. Y nosotros más todavía, porque nosotros tenemos el amor del Padre, que es un amor eterno. Los espíritus inmundos se alimentan del temor de la gente. Y Dios no nos dio espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros no tenemos por qué andar por la vida teniendo temor. Temor por la salud, temor por la oscuridad, temor por la familia, temor por la comida, temor por el país, temor por el presidente. Si dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado espíritu de temor, el Señor nos ha dado ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si nosotros tenemos el espíritu de poder, ¿por qué vamos a tenerle miedo al enemigo?
No tenemos por qué tenerle miedo al enemigo. Tenemos es que levantarnos. Como dice, levántate tú que duermes. Levántate tú que duermes. Levántate con poder y gloria. Levántate con poder y gloria. Lee la palabra de Dios. Ora. Lee la palabra de Dios para que tú puedas, como dice la palabra, tener el poder y la autoridad de hollar escorpiones y serpientes. ¿Cómo venció Jesucristo al diablo en el desierto? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario tiene poder. Y son armas que nosotros como hijos de Dios tenemos el derecho de usar. Usted tiene el derecho de usar el nombre todopoderoso de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué usted va a tener temor? Si está pasando algo que tenemos que hacer, en el nombre de Jesucristo te vas. En el nombre de Jesucristo enmudece. En el nombre de Jesucristo te echo fuera, porque usted es hijo de Dios y usted tiene el poder y tiene la autoridad. Usted tiene que saber que usted tiene el poder y la autoridad de echar fuera, de romper todo aquello que no es de Dios. Usted tiene el poder. Usted tiene el poder de usar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario tiene poder. Si usted está en alguna situación difícil, ¿usted qué tiene que hacer? Clamar la sangre de Cristo. Usted es hijo de Dios. Si lo hace una criatura, la sangre de Cristo, a lo mejor los demonios se van a reír, pero usted está sellado con el Espíritu Santo. Usted tiene el poder de usar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Cuando los niños, los jóvenes estén en alguna situación difícil, clamen la sangre de Cristo. Señor, clamo la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Si ven una situación, están robando, Señor, derrama tu sangre preciosa, por favor, sobre esas personas, porque la sangre de Cristo tiene poder. Usted es el templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y si somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿por qué tenemos que vivir en temor? ¿Por qué tenemos que vivir en temor? Si el Espíritu Santo es quien nos guía, el Espíritu Santo nos aconseja, el Espíritu Santo es el que hace todo en nuestra vida. Sin Él nosotros no somos nada. Entonces nosotros, si usted, por ejemplo, la pastora Maribel me dice, Ru, vamos al castillo a comprar tela. Y nos vamos felices. Nos vamos las dos felices a comprar telas al castillo. Y resulta que cuando llegamos al castillo yo no le hablo más a Maribel, sino que yo me voy y compro, y Maribel por allá, Ru, y yo ni volteo, yo compro y compro. ¿Usted cree que unos amigos se tratan así? No. Si usted es templo y morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es su amigo, ¿usted qué tiene que hacer desde que se levanta? Saludarlo, hablarle, porque Él está dentro de usted. Usted es el templo del Espíritu Santo. Él está dentro de usted. Háblele al Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Se me acabó la canela para hacer este arroz con leche. ¿Qué le he hecho? Espíritu Santo, échale un poquito de canela, que sepa canela. Y vas a ver a canela. En serio, créame. Si usted tiene cualquier necesidad, si usted tiene una duda, tiene que tomar una decisión, ¿qué tiene que hacer? Preguntarle a Alexi. Tiene que preguntarles al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tengo esta situación, ¿qué hago? El Espíritu Santo te va a aconsejar, el Espíritu Santo te va a dirigir. ¿Por qué? Porque tú lo confesaste, tú lo creíste en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo confesaste con tu boca, y a partir de ese momento tú estás sellada con el Espíritu Santo y Él está viviendo en ti. Tú no estás solo, ni estás sola. No estamos solos, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, echamos fuera todo miedo y todo temor, porque somos hijos de Dios. Somos escogidos por el Señor. Amén. ¿Quiénes son hijos de Dios? A todos los que le recibieron. Son hijos de Dios. A los que creen en su nombre, en Jesucristo, a los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre, pero que va a venir otra vez por su iglesia en el arrebatamiento. A los que creen eso y a los que creen que Él murió por el perdón de todos nuestros pecados, esos, dice la palabra de Dios, que somos los hijos de Dios. Les dio potestad. ¿Qué les dio? ¿Qué es potestad? ¿Quién me puede decir qué es potestad? Es tener autoridad. Por ejemplo, cuando usted no, una pareja se divorcia y dice que le tienen que dar la patria potestad a uno de los dos, ¿qué es? La autoridad sobre ese niño o esa niña. Entonces, el Señor dice en su palabra que nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Cuando nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Entonces, en Cristo soy escogido, soy hijo de Dios, soy amigo de Cristo.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación estrecha con el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos hijos de Dios y lo buscamos, nosotros lo encontramos. Y cuando nosotros encontramos al Espíritu Santo, no podemos vivir sin Él. Sentimos que nos asfixiamos, sentimos que nos morimos, sentimos que si no estamos buscando su presencia, no somos. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos la dicha de poder tener una relación directa con el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios que en Cristo hemos sido justificados por fe. Dice la palabra de Dios que en Cristo estamos unidos con el Señor.